Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este segmento de Paracletos Podcast. Y estamos en este segmento que se llama Corazones Desnudos, donde creemos que cada persona tiene una historia inspiradora que contar y que a través de sus experiencias podemos adquirir joyas de sabiduría que sobre todo nos inspiren y nos acerquen a crecer en nuestra fe, que nos ayuden y nos acerquen a poner nuestra mirada en Jesús. El día de hoy tengo la oportunidad, que de verdad que agradezco mucho, tener la oportunidad de poder compartir estos minutos, este tiempo, para platicar con mi amigo Juan Pablo. Él es un amigo que conocí en el trabajo, es dominicano, pero ya tiene un cierto toque mexicano porque le ha tocado compartir con muchos mexicanos. Y nada, yo estoy muy contento, muy agradecido porque me dé la oportunidad de poder platicar con él un momento, porque lo conocí en el trabajo y poco a poco, mientras más lo iba conociendo, me di cuenta que es de esas personas, de esos hombres sobre todo, que quieres tener cerca, para aprender de ellos, para poder prestarles atención a lo que dicen. Es un gran amigo, es un excelente papá, un buen esposo, y tengo el privilegio de poder platicar con él esta noche. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, David. Agradecido estoy yo, primero a Dios, por esta gran oportunidad. Choca mucho el nombre Corazones Desnudos, pero lo veo más un día como hoy, Viernes Santo, donde esa desnudez tiene mucho sentido en nuestra vida de cristianos. Así que muy agradecido de esta oportunidad de compartir contigo este segmento. Sí, totalmente, sí. Al principio estaba así como que a ver cómo iba a sonar el nombre de este segmento de Corazones Desnudos, pero pues realmente en el nombre está el objetivo de este segmento, que es obviamente desnudar el corazón sí, realmente, ¿no? Tener ese tiempo de transparencia, de vulnerabilidad, para poder, sí, compartir esas joyas, esos tesoros que hay ahí enterrados, escondidos, para gloria de Dios y para bendición de los demás. Entonces, pues nada, me gustaría que pudiéramos empezar primero, que pudieras presentarte, que pudieras darnos algunos rasgos muy generales acerca de tu persona, para que tengamos un poquito la idea acerca de quién eres, a qué te dedicas y un poquito acerca de tu historia. Pues como ya tú bien dijiste, mi nombre entero es Juan Pablo Jaques González. Tengo la gran oportunidad de contar con un nombre como Juan Pablo, gracias a nuestro Papa Juan Pablo II. Mi mamá se inspiró en él para ponerme ese nombre, tomando en cuenta el atentado que hubo en 1981, creo, 82. Y como yo nací en el 85, pues mami se acordó de ese evento y me puso su nombre. Así que tengo no solamente un nombre, sino una gran responsabilidad por la gran figura que responde Juan Pablo II. Soy de la República Dominicana, nací en un pequeño pueblo llamado La Vega, una comunidad muy unida, muy semi-rural, aunque tiene zonas muy rurales también. He estado muy ligado desde pequeño en las comunidades neocatecumenales en La Vega, también en mi país. Después pasé al seminario agustiniano, en el que duré casi 7 años allí, compartiendo con la familia agustiniana, aprendiendo de la fe, con la vocación puesta para el sacerdocio. El Espíritu Santo, que siempre tiene unos destinos y unos misterios que nosotros no podemos reprocharle, pues decidió que yo saliera del seminario ya en el 2006 y comencé una vida más, vivirla desde el servicio del magisterio. He estado ejerciendo desde 2006 hasta la fecha, siendo profesor, tanto a nivel universitario como en escuelas, en high school, en secundaria. Y es la forma más hermosa de ver el servicio, el servicio de forma general. No importa el dinero, ser profesor es un riesgo, es una aventura, hay que estar más que bendecido
y tener la gracia divina para poder sobrevivir, ser magistrado. Es una vocación, ¿no? Es una vocación totalmente. Un llamado. Yo vine aquí a Estados Unidos en el 2018, enero de 2018, a la ciudad de Utah, después Pittsburgh, y ahora vivo aquí en la ciudad de Blue Bear, cerca de Filadelfia, donde estoy comenzando, pues nada, como profesor de español en una escuela secundaria en Filadelfia. Y nada, intentando reunirme más poco a poco en la vida de mi vida parroquial para el servicio. Gracias a Dios. Wow, no, pues tremendo llamado que en unos momentos más vamos a profundizar en eso, como tú lo dices bien. Estás sirviendo al Señor a través de la docencia, ¿verdad? Que obviamente personas como tú que están comprometidos, y digo personas como tú porque la verdad que yo soy muy inspirado de tu persona, sobre todo en este tiempo que compartimos un poquito más acerca, de manera más intencional, nuestra fe a través del grupo. Le mandamos un saludo a Nicolás, que también espero tenerlo por aquí en los próximos días. De este tiempo de Éxodo 90, cada vez que tú mencionabas, ¿no? que le pedías al Señor que te iluminara con tus alumnos, o sea, la manera en la que tú compartes cómo ves el ser maestro es inspirador. O sea, la verdad que qué regalazo sería para la sociedad si todos los maestros tuvieran esa manera de ver su trabajo de la docencia, que no es solamente ir y compartir una materia o ir y transmitir un conocimiento, sino es tomar en serio que tienes la oportunidad de formar a seres humanos, a nuevas generaciones, compartirles. Entonces, la verdad que muy admirable esa parte ese llamado que el Señor te ha dado en esa parte de la docencia. Sí, tú sabes que actualmente tenemos una falta de paradigmas y modelos. Las personas le dicen modelos, tú sabes, pero yo le llamo más paradigma porque ejemplifica más una historia académica, un ejemplo más a largo plazo. Y lo que yo siempre, como tú has dicho, que Dios me ilumine, yo acabo de retornar a las escuelas. Yo tenía mucho tiempo que no daba clases a high schoolers, a secundaria, y desde 2015 fue la última vez. Entonces, para mí ha sido un reto no solamente volver a dar clases, sino comenzar en Estados Unidos. Es decir, una cultura muy diferente. Filadelfia tiene una estructura que es lo que le decimos un monstruo de sistema. El proceso de adquisición de nuevas formas de educar, pero muy lento. Entonces, yo encontrarme con este sistema, este monstruo, fue muy impactante para mí. No era lo que yo me esperaba. No era lo que vemos en películas, una educación muy... Las escuelitas muy limpias, organizadas, con un sistema de consecuencias. No. Fue todo como ¿esto era? Esa fue la pregunta que yo me hice el primer día. Y te confieso que cometí un error. Uno de mis errores enormes fue pensar que yo podía hacer algo solo. Ok. Sí, y casi renuncio. El primer mes casi renuncio. Wow. Incluso de los 12 profesores que entramos nuevos, nada más quedamos 5 o 6. Los demás renunciaron. Wow. La atmósfera es tan delicada que tú pensar, el primer trimestre fue tan fuerte a nivel del tema de los comportamientos, de las expectativas profesionales que uno crea, y más cuando ya uno tiene mucha experiencia enseñando, que cuando yo me sentaba en el carro en la entrada, yo tenía que decirle, Señor, dime algo, porque me voy a rendir. Esta batalla sí la pierdo. Wow. O sea, no me diga que esta es mi batalla, papá Dios, porque no la es. Tanto así, wow. Sí. Pero en el proceso, cada vez que yo iba a misa los domingos, y esto es algo que sí es un corazón desnudo que te lo pongo, yo planifico los sábados. Y mi planificación teórica es genial. No porque soy el mejor, sino porque ya tengo 19 años enseñando. Entonces, tengo idea de cómo sacar los mecanismos. Ahora bien, cuando tienes que llevarlo a la práctica, y yo siempre pienso en el lunes, entonces el domingo es que yo voy a misa. El domingo yo duré casi 3 o 4 meses diciéndole, Señor, ¿cómo voy a comenzar mañana?
Esa era mi única pregunta en la misa. A mí se me olvidaba la consagración, el credo, Sí, no. sí. Señor, vine aquí a buscar algo, no sé cómo comenzar mi día. Wow. Del reto tan grande que Sí, sí. representaba para mí llegar a la escuela. Y si yo no me sentía vulnerable a papá Dios de decirle, Señor, no soy yo. O sea, tiene que venir en mí. O sea, tiene que, porque el ser dócil, ser humilde y reconocer que no puedes con muchas cosas o encontrar una Wow. herramienta que no sea por la iluminación divina, como San Agustín nos dice, no hay Ujú. forma de sobrevivir a un sistema como este por un profesor nuevo. Si quieres hacer el trabajo bien, Claro, honesto, decente, si claro, quieres claro. hacer un trabajo que impacte, que algún día digan, ese fue profesor mío y aprendí esto, no hay forma sin el toque divino, sin que Dios diga, déjame Wow. empujarte, déjame empujarte. No, no hay forma, es imposible. Entonces, eso significaba para mí la misa los domingos por un tiempo. Todavía lo sigue siendo, pero ahora más calmado, Ok. porque es una vida, un proceso que papá Dios fue tocándome para tener paciencia primero. Tener paciencia. Que se necesita, ¿no? Y sobre Sí, todo sí, sí. ahí. Yo tuve que desmantelar todo Wow. un sistema mío, Ujú. tuve que desmantelarlo totalmente y comenzar un proceso nuevo de reconstrucción de mi forma de enseñar. Es decir, muchas veces yo siempre voy a criticarme. Si tanto tiempo yo tengo estudiando y tengo, como digo siempre, 19 años de experiencia como profesor y no lo Ujú. sé usar cuando tengo una crisis, entonces no me sirve de nada. Wow. No me sirve. Sí, sí, Entonces, claro, papá Dios me lo totalmente. enseñó. Sí, sí, Papá Dios sí, me lo sí, sí. enseñó eso. Entonces, comencé a hacerlo así. No, déjame desmantelar lo que yo tengo, lo que yo creo que sé, y déjame reestructurarlo. No es ignorarlo, es reestructurar lo que sé, ponerlo en otras formas y ver si me funciona. Eso, Oye, pero, perdón que te interrumpa, pero, o sea, esto que estás hablando, como bien lo dijiste, ya lo mencionaste, requiere de una completa humildad. O sea, porque muchas veces, o sea, no queremos soltar lo que quizás esas ideas que ya construimos, esos sistemas, esos procesos, pues a veces por propia necedad, propio orgullo, es como que no, pero tiene que funcionar y tiene que funcionar y oye, no, quizás se necesita reestructurar, ¿no? yo me acuerdo una vez, mi profesor de redacción y estilo me enseñó, Juan, cuando tú estás escribiendo una oración y a la mitad de la oración tú no sabes qué más decir, devuélvete que el principio está mal. O no Wow. está mal, sino el principio no cuadra. Si tú no puedes terminar algo, no significa que no tienes las habilidades, significa que debes comenzarlo de nuevo. Tienes que ver qué comenzó a hacerlo. Y en principio, en redacción eso funciona mucho, porque entonces debes cambiar algo que no se conecta para poder seguir. Eso mismo me pasó a mí. O sea, como te dije al principio, yo entré con mis ideas de innovación. Yo Ujú. soy muy tecnológico, yo soy muy creativo con mi tema de enseñar Sí. español, pero yo no leí el contexto. O sea, un principio de educación que tú tienes que conectarte con el contexto primero y conocerlo. Y yo no, yo pasé eso por encima. Hay muchas razones que son más profundas, pero uno de esos temas fue la conexión que debió existir desde el principio del conocimiento contextual. Yo no la tuve. Ok. Y chocarme con ese monstruo me volvió otro monstruo, porque me frustró. Es lo Ujú. primero, me frustró. Me puse en un nivel de tú a tú con los estudiantes a veces que yo decía, pero no, es que no, no es una batalla que yo voy a ganar. Un estudiante de secundaria y no Claro. somos iguales para yo ponerme de tú a tú en el sentido de que si él hace algo malo, yo voy a alzar la voz o yo voy a responderle como me O sea, es como responde. desengancharte de ese momento, de esa situación. Totalmente. Entonces, el primer trimestre, como te dije, tuve que cerrarlo volviendo a la humildad. Que no es alegar ignorancia, no es dejar de hacer tu Mm. trabajo, es de reestructurarlo totalmente, es volver a tus raíces. Yo siempre voy a citar el neoclasicismo cuando se acaba la edad media, porque Ujú. ¿qué es el neoclasicismo? Volver a Sócrates, volver al hombre, volver a una forma de vida y olvidarnos un poco de lo que se había vivido. Entonces yo tuve que desconectarme de lo que había vivido esto no son universitarios, esto no son dominicanos viviendo en Dominicana, esto no es el sistema dominicano, esto no es
mi antiguo trabajo de Holy Family, que ya tenía una Sí, sí. estructura, unos entrenamientos. Y esa desconexión requiere mucha humildad y mucha oración. Claro, totalmente. Tuve que desconectarme de mi ser y sentarme para Dios y ser franco, como el nombre del programa lo dice de este segmento, Corazones Desnudos. Señor, Señor, hoy no sé nada. Yo he llegado los lunes a veces y dice, Señor, no sé qué hacer. Ujú. No sé, y lo único Wow. que me dice, que siento, es la voz diciendo, haz lo que tienes que hacer. O sea, no es que hagas otra cosa nueva. Sí, Aquí sí, tú sí, sí. viniste aquí, tú viniste a enseñar, hazlo Ok. y listo. Lo demás déjalo que corra solo, pero enseña lo que esté. Lo puedo decir fácil Wow. ahora, pero me tomó 3 meses más asimilar eso. Hasta ahora que estoy en un cuarto trimestre ahora que me Ujú. sale más natural, pero después de un año completo de interiorización, de práctica, de ejercicio, de comunicación, de dejar, de tomar, coger. Pero es una desconexión del yo para dejar que Dios Sí. sea el que guíe. Wow. Totalmente. No, o sea, a mí me llama también mucho la atención cómo lo verbalizaste, cómo lo pusiste en palabras, cómo si tú quieres, decías, si tú quieres realmente, sí, o sea, hacer bien tu trabajo, impactar, necesitas de ese toque divino, ¿no? Entonces, fíjate que muchas veces, sobre todo las personas que en algún punto llevamos ya un poquito más tiempo dentro de, sí, participando en un ambiente de iglesia o sirviendo en una comunidad o en un grupo, a veces, y eso lo digo de manera personal y sobre todo que lo he visto a veces en nuestro contexto de mi comunidad, que a veces pudiéramos pensar que únicamente el servicio a Dios o sea, de manera muy equivocada lo reducimos a las cuatro paredes dentro de los ministerios o servicios litúrgicos de la iglesia o de la comunidad. Pero, pero no, o sea, nuestro trabajo, no importa lo que hagamos, ¿no? En este caso, tú enseñar a nosotros, yo que todavía trabajo allá en Holy Family, en el refugio, o no sé, incluso alguien que trabaja en construcción o en un restaurante, o sea, ahí con lo que hagas, o sea, de hecho hay una parte en la Biblia que dice todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios, ¿no? Entonces, como recordar que al final de cuentas, nuestro trabajo, todo lo que vayamos a hacer, o sea, es una forma de ministerio, de servirle a Dios, porque es hacerlo a través de las personas y hacerlo lo mejor posible, con excelencia. Sí, lo mejor que podamos es eso, ¿no? Es recordar que sea lo que tengamos que hacer, siempre necesitamos ese toque divino, porque es una manera de servir al Señor, ¿no? Sí, yo siempre voy a... Hay dos frases que yo siempre cito. La primera es, San Agustín dice bastante claro, entre hombres soy entre hombres vivo, y nada de ello me es ajeno. Y con eso la conecto con el Evangelio que dice, cuando hay esta disputa sobre qué debemos hacer con esto, con aquello, que le dice, denle al César lo que es del César Mm. y a Dios lo que es de Dios. A veces eso se malinterpreta pensando que hay dos personalidades. No, Así como una darle al separación. César lo que es del César es, tienes que cumplir la ley, tienes que hacerlo, pero tú, que tengo que darle a Dios lo que es de Dios, como yo le doy a Dios lo que es de Dios, darle a Dios lo que es de Dios, es portarme como yo debo cuando le doy al César. Es decir, yo Wow. no soy cualquier ciudadano que estoy en la sociedad por estar. Darle a César lo que es de César es, después que yo voy a misa, yo no soy el mismo. A Dios yo se lo estoy dando cada vez que yo le doy al César lo que es del César. Es decir, cada vez que yo soy buen ciudadano y pienso que otro lo haga, aunque yo vivo entre hombres soy y entre hombres vivo, y nada de ello me es ajeno, el sentido de ser cristiano me fuerza, me obliga, me motiva, me mueve a darle a Dios lo que es de Dios, aunque le esté dando al César lo que es del César. Y esa es la gran Wow. diferencia. No son dos seres, no son dos Juan Pablo. Es el mismo Sí, Juan sí. Pablo actuando de una forma diferente en una sociedad que quiere más y Ujú. necesita más cristianos que vengan a darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Wow. Wow, 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 increíble. Sí, 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 totalmente. Eso es algo increíble y de ahí podemos ir transicionando perfectamente a esto que quería preguntarte. ¿Cómo, como, obviamente como cristiano, como hombre creyente
que quieres, que quieres y que estás formando tanto tu vida, tu familia, basado en Cristo, en la palabra. ¿Cómo tú lidias la ansiedad, la presión y quizás esas expectativas que pueden venir quizás de la cultura, pero también pueden ser expectativas muy, muy internas, muy personales que a veces tenemos pues, de querer ser un mejor padre, un mejor esposo? ¿Cómo navegas esas ansiedades que realmente como hombres tenemos y que poco las hablamos? Culturalmente yo soy muy activo en mi fe. Venir a Estados Unidos representó para mí un, un dejar mi actividad de fe por ser más pasiva. Es decir, entender la cultura en la que estoy viviendo ahora mismo, cómo viven su fe. Tú, que eres mexicano y sabes que vives en una cultura bastante arraigada, una fe muy fuerte, una demostración muy fuerte, y encontrarme con una cultura estadounidense que la forma en que manifiestan la fe es distinta a la de nosotros los latinos, me generó mucha ansiedad. Una ansiedad tal modo que yo tengo desde el que me mudé aquí hasta la fecha, que yo simplemente era un servidor más de ir a misa, un católico más de misa, los domingos. Con un miedo enorme a actuar en la iglesia, a hacer algo más en la iglesia como lo era en mi país, en República Dominicana. Dios tiene unos momentos tan inolvidables para hacer que uno comprenda y una forma tan interesante. Por eso San Agustín dice, Dios escribe recto en líneas torcidas. Porque Él puede escribir recto. Él escribe recto en mi ansiedad. En mi ansiedad, que lo que yo me he dado a notar es que la ansiedad me la creo yo mismo intentando cambiar algo que quizás no me toca cambiar. Una vez un sacerdote amigo mío me dijo, Juan, yo tenía ese tema de mis hermanos, ayudándolo, apoyándolo, y un sacerdote me dijo, Juan, tú no eres Superman. El tú creerte Superman no es un sentido de humildad, es un ego de querer ser superhéroe siempre. Y eso te genera más ansiedad. Cuando él me dijo eso, fue o sea, no fue él que me lo dijo, fue Dios como, hey, nosotros decimos en Dominicana, bájale una, que es como, cálmate. No estás viviendo para ti, no estás viviendo para Dios, estás viviendo para otros. Porque ser cristiano, vivir la fe, no es ser Superman. Para eso está Jesucristo. Él sí es el superhéroe. Él sí es el superhéroe. Sí. Y él siendo superhéroe murió. Imagínate nosotros. En un reciente retiro que yo escuché por audio de San Francisco de Sales decía bastante claro, Dios no necesita secretaria, no necesita asistencia. Y a veces yo quería coger ese puesto de asistente de Dios, queriendo solucionar los problemas de otro, y no solucionaba problemas míos. Y eso me generaba mucha más ansiedad. Hoy en día, puedo decir de la viva voz, tengo unos miedos increíbles todavía, no te lo puedo negar, pero tengo miedo a mi desarrollo de exponerme pero no tengo miedo a entender que necesito aprender más. Entonces esa ansiedad se opaca al entender que no es el mundo que necesita de mí, soy yo que necesito de la iglesia. Y es una inversión total, porque yo que me sentía salir de un seminario después de 7 años, sé mucha liturgia, he leído mucho la Biblia, puedo hablar, me manejo, la iglesia necesita de mí. No, la iglesia no necesita de mí. La iglesia de Estados Unidos no necesita de Juan Pablo. No, soy yo que necesito de la iglesia. Y eso hay que entenderlo. Y baja la ansiedad cuando tú te das cuenta, cuando me di cuenta que soy yo que vengo a aprender. Aprender de esta cultura, de la forma que vive su fe, porque la forma que vive la fe, una iglesia, es la forma que vive su fe sus fieles, y sus fieles la viven, y el hecho de vivirla es una relación directa que tienen con Dios, y yo no soy quien para pensar o querer cambiar o imponer algo que es una viveza individual. Se me estaba olvidando vivir mi fe individual por querer vivir una fe comunitaria. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces eso me generaba mucha ansiedad. Y ahora lo veo más
pero con más oración, más silencio, viviendo la fe como la vive mi parroquia. No como la quiero yo vivir desde San Agustín, desde que yo estaba en mi parroquia en La Vega, en República Dominicana. No, no. La vivo con mi comunidad. Como la vivo en mi comunidad, la disfruto y la vivo con ellos. Y aprendo más así que peleando en contra de la fe, que cómo se vive la fe, a diferencia de mi estilo. Claro. Sí, totalmente. Wow. Sí, y volvemos a rebotar en cómo, al final de cuentas, rebotamos en esa, sí, en la humildad, ¿no? En dejar que el Señor nos vaya guiando, que Él vaya mostrando. Y no, pues, o sea, imagínate esas bombas que acabas de soltar, eso de que muchas veces nosotros estamos ahí tratando de ser el secretario de el Señor, tratando de como si necesitara nuestra ayuda, ¿no? Como ayudándole, o sí, poniéndonos en papeles, en lugares donde muchas veces, pues no, o sea, no nos corresponde, no es lo que el Señor nos está pidiendo en esos momentos. Pero sí, no, muchas veces no es fácil de verlo y después, aun cuando lo ves, pues de aceptarlo, ¿no? Porque es soltar. Sí, soltar. Y lo más peligroso es intentar justificarlo, que yo lo hice por mucho tiempo. Wow, sí. Yo justificaba mi pasividad diciendo no entiendo la cultura. No, pero es la misma doctrina. Yo nunca... El diablo, ese fantasma que tenemos ahí, nos opaca tanto que no nos permite ver más allá, sino que nunca vi que la doctrina es la misma. No importa cómo viva la fe, es la misma doctrina, pero yo veía la forma, no veía el fondo. Y eso opacaba mi intensidad. Y lo que me generaba era más ansiedad, más miedo. Sí, totalmente. Oye, acabas de mencionar una palabra que me conectó conecta un punto a esto, ¿no? De cómo manejamos las expectativas como padre, como esposo. Y mencionaste algo que igual me conecta con lo que me compartiste el fin de año en un video. ¿Sí te recuerdas? El video que me mandaste en WhatsApp, que era acerca del matrimonio, ¿no? Y mencionaste el diablo, ese fantasma. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de esa idea del video que me mandaste y cómo realmente como hombres debemos de estar muy, 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 muy presente de esta idea, de esto que me mandaste? No voy a mencionar nada para darte a ti la oportunidad que hables y nos expliques este punto que va a ser una joya para, sobre todo, todos los esposos. Bueno, todo esto nació recientemente, y yo no me avergüenzo de lo que voy a decir, bastante claro. Yo estuve en terapia con mi esposa, recomendado por mi guía espiritual, quien me dijo, tienes que separar tu vida espiritual de la vida de terapia. Y no justifiques que porque tienes guía espiritual no necesites terapias. Hay que reconocer cuando necesitamos ayuda. Yo necesité ayuda junto con mi esposa, un tema de comunicación que todas las parejas tienen, pero yo, Juan Pablo Jaques, lo necesitaba. ¿Por qué? Porque primero no lo sé todo. Y segundo, vivir en pareja es un reto enorme, incluso uno de los sacramentos más difíciles de vivir actualmente, por el reto que tienen de dos personas diferentes que están obligadas, están comprometidas, están selladas a vivir un matrimonio. Partiendo de esa experiencia que tuve en la terapia de descubrir las formas de comunicación, como era una persona muy buena, no puedo quitarle el valor que tuvo, pero no le ponía el toque religioso. Entonces yo alternativamente buscaba otra forma de entender qué pasaba en mi hogar que aún no me conectaba con mi esposa. Y en una experiencia que tú compartiste una vez, y yo me reí bastante en uno de nuestros encuentros de Éxodus 90, tú decías que le intentabas decir a tu esposa de que me pelea por cosas tan sencillas cuando yo no vivo en la calle, yo no soy fumador, no soy borrachón, no gasto mi dinero en nada, y me pelea por unas sencillas cosas que tú lo dijiste, y yo me reí tanto porque yo lo hacía también, y me intentaba justificar muchas cosas que yo fallaba como esposo y como padre con ese tipo de argumentos.
En vista de eso fue que yo comprendí en ese retiro, en ese video que te mandé, sobre el fantasma en el matrimonio, el fantasma del hogar, es que cuando en las parejas, cuando no hay oración, cuando hay una justificación de por medio, Satanás aprovecha el mejor momento y se pone en el medio para que tú veas tus grandezas, para que yo vea lo que yo hacía, entre comillas, pero no podía comprender lo que mi esposa sí veía que yo no podía ver. Porque hay que entender algo, que para nosotros mismos somos ciegos. O sea, mirarnos hacia adentro, si miramos nada más lo de fuera, es ceguera total. Cuando San Agustín lo dice, si no miras hacia adentro pero interno, no vas a poder ver tus debilidades, no vas a poder ver tu grandeza, no vas a poder ver tus verdaderos fracasos, no vas a poder ver en qué necesitas crecer. Pero si yo comienzo a ver, como ponía, yo no salgo a beber, yo mismo, yo no soy de la calle, no gasto mi dinero en nada, no juego, pero eso es comparación con otras cosas. Sí, Pero eso no es en comparación con mi vida. Es decir, yo no puedo tomar elementos externos para comparar mi estilo de vida. Yo debo tomar mi estilo de vida y compararlo con mi mismo estilo de vida, porque ahí es que Satanás entraba. Y ahí me desconectaba con la comunicación, porque entonces yo no podía ver en qué yo fallaba, que para mí eran mínimos detalles, pero para mi esposa no lo eran. Y yo nunca lo iba a ver como algo importante hasta que no desconectara lo que yo no era con lo que yo soy. Tú no te puedes comparar, Parménides dice, tú no te puedes comparar con lo que tú no eres. O sea, tú no puedes traer siempre a colación, yo no puedo traer a colación siempre lo que yo no hago. No, yo tengo que traer lo que yo soy. Y parte de lo que yo soy, reconocer lo que necesito aprender y que necesito crecer. Porque ahí entra entonces, cuando decía, uno de los consejos que daba ese retiro en ese video era el rosario. Satanás no entra donde se reza el rosario. Satanás no entra donde la pareja reza unida. Satanás no entra. ¿Por qué? Porque ese fantasma no tiene espacio para desbaratar una familia, para desbaratar una comunicación. No hay forma, porque no hay sensibilidad. La oración te sensibiliza, me sensibilizó, me creó. Yo ahora ando buscando fantasmas en mi casa, pero no fantasmas de espiritismo ni nada, sino fantasmas de, hey, una alerta cuando pasa una crisis. Porque la crisis la tenemos. Claro. Están ahí, con quien sea. La tenemos. Entonces yo decía, hey, una alerta, aquí hay un fantasma, aquí hay un demonio. Déjame trabajarlo inmediatamente. Wow. Y sí, esa es la alerta que yo aprendí bastante de primero orar entonces y sentarme. Veo esto mal. Hay un fantasma que nos está atacando mucho. Vamos a resolverlo. Vamos a trabajarlo o vamos a dialogarlo, porque tampoco es buscarle una solución, pero es comenzarlo a buscar y a ponerle nombre. El demonio de quedarnos silencio. Bueno, hay también una forma que se dice como la de hielo. Como es quédate como hielo, quédate sin decir nada. Sí, la ley de hielo, ¿no? La ley de hielo, exactamente. Es un demonio que ataca a la pareja y me atacó bastante. Si no le ponemos nombre a esos demonios dentro de la familia, ese fantasma se va a quedar ahí en medio de la pareja. No, y hay una tentación muy fuerte, o sea, obviamente también yo lo hablo desde mi experiencia, de eso, de lo de la ley de hielo, o sea, porque, o sea, me he cachado muchas veces y me resuena mucho de que pues estamos teniendo una conversación así de, pues, que uno lo puede ver como te digo, ¿no? O sea, quizá minimizar y decir, es una tontería, pero de ahí chocan los egos, los orgullos, y es así como que, bueno, pues ya no te digo nada. Y pum, viene la ley de hielo. Y como tú dices, pero pero es el enemigo, es el demonio que es lo que quiere, ¿no? Romper la comunicación. Porque si rompe la comunicación, pues va desbaratando la relación, ¿no? Sí, por eso incluso es que dicen que lo más elemental, cuando no pasa el honey, el famoso luna de miel de las parejas, lo más crítico está entre los 4 a los 7 años. Incluso hay estudios que dicen que esa es la etapa donde más divorcios hay. Porque es la etapa donde comienza más la individualización de las parejas, donde comienzan a destaparse cosas que no se veían. Desde el 3er año hasta el 7º año es el pronóstico que hay ahora mismo. Y es donde, ¿por qué? Porque comienzan a no enfrentarse. Incluso hay un evangelio que a mí me gusta bastante, que es muy poco comprendido, que es el tema de yo no he venido a traer paz, sino guerra, he venido a que la suerte esté contra el nuero.
No, sí, sí, sí. Ese evangelio que lo que te viene a decir es que lo que nos dice a nosotros, que lo que nos enseña bastante claro, de que la honestidad no tiene nada que ver con ser honesto no significa ofender. Mm. O sea, eh, eh, yo puedo ser honesto contigo y decirte, eh, necesitas crecer en la fe. Creo que necesitas articular más lo que haces con tu vida personal con lo que haces en la vida de la iglesia. A decirte, tú si eres pecador, te vas a condenar en el infierno. Mm. Son dos cosas muy diferentes, pero yo no puedo dejar de ser honesto contigo o con mi pareja, en este caso en la vida familiar. Ujú. Pero ¿cómo lo hago? Ahí en San Agustín nos enseña mucho de la vida fraterna, de la corrección fraterna, de esa corrección donde yo crezco contigo cuando yo te corrijo. No es un crecimiento, yo estoy diciendo crece solo. Es que vamos a crecer los dos en este proceso. Y por eso cito mucho a San Agustín, porque el tema de la corrección fraterna nos ayuda mucho a entender que para yo hacer una corrección, tengo que tener claro que voy a crecer de esa corrección también, porque me impacta esa corrección. Entonces hay que verlo siempre de esa perspectiva. ¿Cómo voy a crecer? Corrigiendo al otro. Sí, sí, sí. Y como tú dices eso, o sea, no es el hecho de decir voy a corregirlo para hacerlo sentir mal o desde un punto de superioridad, ¿no? Sino como tú dices, o sea, bellísimo para crecer juntos, crecer juntos, ¿no? Está buenísimo eso. No, pues yo te agradezco muchísimo por ese video que tú me mandaste, ese tema que trajiste, porque es siempre buenísimo tenerlo presente, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, no se trata o sea, como dices, ¿no? De buscar fantasmas, no se trata de irnos a ese lado de quizá espiritismo, de esta área como de ocultismo y eso. No es eso. Pero es que la realidad que el demonio no duerme, no descansa y el demonio no es que, o sea, viene y se te va a aparecer un monstruo, o sea, pero va a susurrarte ideas, o sea, ideas demoníacas, ¿no? Ideas diabólicas, eso de no hablar, de pararte, ¿no? Bien lo explicaste. O sea, son ideas completamente infernales, diabólicas. O sea, que si no estamos abiertos a reconocer esa realidad espiritual, pues hey, nos vamos a tragar esos anzuelos pensando que sí, tiene razón. O sea, yo tengo razón. O sea, ¿por qué mi esposa me está haciendo este pleito si yo no soy un borracho, si yo no llego a la casa después de 3 días sin la quincena? O sea, ajá, pues sí, esas son ideas que el mismo Satanás está poniendo en tu mente, ¿no? Del esposo o de la esposa y por eso me pareció tan increíble eso, es como lo mencionabas, eso del fantasma, ¿no? En el matrimonio. Sí, y yo vuelvo a recapitular el mismo tema. Yo aprendí mucho cuando dejé de compararme con lo que yo no era. Y lo vuelvo a repetir. O sea, es una práctica bastante negativa. Y entonces eh, comencé a ver lo que yo sí era. Pongo ejemplo bastante claro, no me apena, no me siento tampoco mal por decirlo. Por ejemplo, voy a la iglesia, vuelvo con lo de César, a lo del César y a decir lo que es de Dios. Voy manejando, pero cuando salgo de la iglesia rompo las leyes de tránsito. ¿Ya? Y ahí sí yo soy, es decir, no soy el borrachón, me estaba comparando. Incluso podría tener mucho cuidado con el tema del otro evangelio que cuando se compara dice, Señor, gracias a Dios que no soy como este. Claro, Pero sí. hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando uno dice también y se compara con eso, y te recuerdo que me reí bastante cuando tú dijiste eso en nuestra relación, porque lo viví yo constantemente, y es una práctica que hay que tener mucho cuidado porque un fantasma, ese fantasma te separa de tu realidad. No te separa incluso de tu esposa, te separa de lo que uno es. De que cuando salgo no respeto una luz de tráfico, no respeto la velocidad porque tengo que llegar rápido, no cumplo con una asignación que tengo que hacer a tiempo, procrastino, salto cosas. Es decir, yo cuando dejé de compararme con lo que yo no era, comencé a verme. Y espérate, pues yo soy pecador de aduro. Claro, sí. Ver nuestra propia miseria, ¿no? Sí, comencé a ver mi miseria. Wow.
Guau. No, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo tú, en medio de todo el ajetreo, toda tu rutina, tu familia, tu esposa, tu niña, y están esperando un bebé y el trabajo que te demanda estar ahí concentrado, cómo apartas y sí, cómo apartas tiempo y cómo es quizás tus prácticas espirituales, cómo le haces para en lo cotidiano escuchar la voz de Dios? ¿Cómo algo que nos quieras compartir acerca de eso? Mira, lo primero es la misa. Tratar de no faltar a misa. Es decir, eh, yo aprendí desde muy joven, desde que estaba en el seminario, que había un error muy práctico de muchos católicos, y esto lo generalizo, es de intentar ir a buscar algo a misa o llevar algo. Mm. Lo único que muchas veces un sacerdote muy amigo mío me dijo: Juan, muchas veces solamente, si tú no sabes por qué ir a misa, siéntate y, Señor, no sé ni por qué vine, pero estoy aquí. Wow. Deja que Dios haga la otra parte. Wow. Vive el momento. Es decir, no todo el día tú vas a la misa con el mismo entusiasmo de querer alabar a Dios, de ver el Santísimo, de ver esa hostia consagrada, de ver el vino, de ver el canto. No, hay veces también que tú tienes que bajar, como decimos en el buen dominicano, bajarle un toque, quedarte tranquilo y decir: Señor, ni sé por qué vine. Pero no, con esto lo que quiero decir es nunca justificar el no ir a misa, Sí, aunque no totalmente. tengas la motivación. Wow. Y reconocerlo, decir: Señor, no sé ni por qué vine, pero estoy aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, ya tú sabes que cuando uno cumple 40 significa que ha vivido mucho. Es decir, si me tocan 80, ya la mitad la tengo. Entonces, ya a través de los 40, tú comienzas a ver en qué has aprendido muchas cosas y qué no te ha funcionado. No es lo mismo alguien de 25 que apenas está comenzando a vivir en las crisis. Entonces, tú verificas a ver y tú sabes ya qué batallas tirar. Mm. Tú le pones nombre a las batallas. Ya uno se organiza mejor, dice: esto me puede funcionar, esto no. Ya tú sabes qué riesgo tirar por sabiduría eh, empírica. Entonces, la organización también, ponerle nombre a las cosas y organizarte. No te digo que quisiera más, pero a veces querer más también significa quitarle a otra cosa que requiere su tiempo. Y Claro, tú sí. tienes dos niños pequeños, tú entiendes más que yo eso. El tiempo que requieren los niños es altísimo, es una energía increíblemente alta. Entonces tú también tienes que saber jugar qué batalla va a tirar. Yo no puedo ser el mismo que iba a la iglesia todos los días a misa. Ahora que Claro. tengo una bebé, que tengo que llevarla a ballet, que tengo que llevarla a diferentes cosas. Entonces tengo que reconocer y ubicarme en un tiempo y un espacio. No puedo tampoco volver a lo mismo de creerme Superman, cuando no lo soy. Claro. Entonces, organizarte, saber qué batalla puedes tirar, comenzar con lo básico. No intentar creerse que podemos hacer más de lo normal si no sé cuál es lo básico. Ir a misa es lo elemental. Después, poco a poco, ahora he comenzado un proceso de integrarme más en la vida de formación, ayudando en la parroquia. Ok, ya logré muchas cosas. Por ejemplo, te platicaba al inicio, como profesor que soy, ya tengo un tiempo más organizado que antes. Pues eso significa, le doy gracias a Dios, que ya tengo más tiempo en las noches de poder involucrarme más en la vida religiosa, con muchos miedos por el tema del idioma, del inglés, pero es algo que poco a poco se va venciendo. Y puedo organizarme también en el sentido de qué tiempo puedo dedicar más al servicio y a Dios sin olvidarme de la familia. Porque a veces el primer servicio es la familia. Sí, claro. Ese es el primer servicio. Entonces, sí, la organización, David, el tema de organizarnos físicamente, no es un tema mental, no es ponerle nombre. A las 7:30 me voy a levantar, a las 8 tengo que hacer esto, a las 9 tengo que hacer esto. Hay que ponerle nombre, hay que organizar, hay que hacer calendario, hay que hacer ajuste. Pero en el calendario que no se olvide la misa. Eso es lo elemental. Esa es la fuente de energía base de nosotros los cristianos. No es un grupo de oración, Totalmente. no es nada. Y la misa. De ahí parte Sí. todo. Por eso que la misa no es un show. Por eso que la misa no es un espectáculo. No es una cosa de alabanza nada más. No. Es la fuente de vida. Es donde Cristo se nos da. Amén. Y partiendo de ahí, lo demás. Amén. Y mucha Oye, oración. Claro. sí, amén. Sí, totalmente, la oración. Oye, mencionabas algo que me da un poco de risa porque, o sea, muchas veces así, a veces se escucha
desafortunadamente, en los hombres a veces se escucha más eso de que yo voy a ir a misa cuando dicen que que son personas que van a misa, son como misa de parto, porque van a misa cuando les nace, ¿no? Entonces, como de, sí, yo voy a ir a misa cuando me nazca, pero oye, qué increíble manera de ponerlo así en la mesa, porque esa es una realidad que a veces muchas personas, pues quizás no se atreven a aceptarlo, pero es una realidad que pasamos, o sea, a veces vamos con mucho gozo, a veces vamos con muchas ganas, a veces no. O sea, a veces realmente no, vamos cansados, vamos desanimados o simplemente como tú dices, no sé ni por qué vine, o sea, pero vine, ¿no? Pero estoy, y eso es algo, o sea, completamente valiosísimo y es algo increíble. Quiero relacionarlo porque, pues obviamente yo sé tú como papá que tú eres un papá que está buscando también inspirar a su familia y sobre todo a tu niña y al bebé. Eh, Muchas veces no sé cómo te va a ti con el tema de la misa con tu niña. Con mis hijos, batallo un poquito más con el más chiquito, el de 3 años, que cuando tenía 2 años, literalmente por aquí me descuidaba y salía corriendo y andaba yo atrás, tenía que ir atrás de él porque si no se iba hasta adelante del altar. Luego escuchar de repente las señoras que te hacen shh, no, y todo eso. O sea, de repente sí es como que desánimo, como que, pero para qué vamos? Pero gracias a Dios siempre con mi esposa hemos tenido esa idea de, pues tenemos que ir, o sea, a veces, sí, a veces no me recuerdo bien exactamente ni siquiera de qué habló el evangelio, trato de estar ahí, pero con estar tratando de lidiar con los dos niños, pero lo que quiero transmitir es lo siguiente, pero el hecho de que nuestros hijos nos ven, que nosotros vamos cansados, que vamos con ganas y a veces no con muchas ganas, pero que vamos, es como un mensaje que se le transmite también, ¿no? A los hijos y qué tan importante es, ¿no? Que nosotros como papás podamos transmitir ese ejemplo también, ¿no? Esa vulnerabilidad con nuestro ejemplo, quizás no lo vamos a decir, pero con nuestro ejemplo de pues vamos, con o sin ganas, pero vamos, ¿no? Sí, y tú señalas algo muy importante. Esa doñita juega un papel muy importante. Esa doñita, fuiste tú y fui yo cuando no teníamos hijos también. Nosotros fuimos esa doñita una vez en la iglesia cuando decíamos, ay, no controlan ese niño, que lo saquen. ¿Cuánto ruido hace? Tú y yo fuimos esa doñita en algún momento de nuestras vidas. Y esto es un mensaje, si muchos padres están escuchando esto, y lo vuelvo a recapitular, desde que nosotros nos convertimos en padres, escuchar la misa no es lo mismo. O sea, no pretendamos ni intentamos tapar el sol con un dedo. No funciona igual. Nuestra misión cambia automáticamente de ser un receptor activo a ser un pasador de información con el modelo de que algo no cambia. Tú puedes tener toda tu agenda. El hijo va a ver que hay muchos cambios, pero ese no cambia en la misa. Amén. Y eso es lo que va a impactar más la vida del niño. Entonces, hay gente, yo he escuchado lamentablemente, es una práctica muy inequívoca que existe en muchos católicos, lamentablemente es, no, yo no voy a misa porque mi niño está muy pequeño y interrumpe mucho. No, eso es un error gravísimo. Hay que llevarlo a misa. La misa está diseñada para eso. Que grite, se salga a caminar lo demás, pero se sabe que hay una práctica de que toda la familia termine y comience en la iglesia con la misa. Amén. Porque es el centro de todo. Y papá y mamá tienen que entender, y yo lo entendí también y lo sé, que no podemos pretender que nuestros hijos estén en el mismo comportamiento que nosotros como adultos, porque no va a pasar así. Y tenemos que tener una paciencia, porque ahí es que está nuestra cristiandad como padres. A pesar de todo eso que haga el niño, ahí vamos a estar viendo nuestra paciencia. La misma paciencia que tiene Jesús contigo y conmigo, cuando hacemos bulla, ruido, pecamos, la misma paciencia.
en la misma paciencia que le estamos pasando al hijo de tener que dialogar, volver a dialogar. Y ese diálogo va a tener un resultado. Ahora, la falta del diálogo también tiene su resultado. Tiene un demonio, Claro, tiene claro. violencia, tiene un hijo descarriado, Sí, tiene muchos elementos. Por lo tanto, lo mismo que es en positivo, y reitero otra vez, papá y mamá, no se sientan mal si su hijo se mueve mucho, si habla mucho, si hace ruido en la iglesia, son niños. Él lo va a claro. aprender poco a poco. No todos los niños son iguales. También otra cosa comparativa. No se Ah, sí, comparan sí, con otros sí. niños. No Sí, todos sí, son sí. iguales. Genéticamente son diferentes, estructuralmente diferentes, culturalmente somos diferentes. La forma no es la misma. Y nos pasa, nos pasa Eso automático. es tan sanador, eso que estás diciendo es tan sanador para muchos padres. Sí, nos pasa automático. No nos sintamos mal porque, tampoco nos sintamos Sí. mal porque lo hagamos. Lo que no tenemos que detenernos en eso. Mm. Porque eso, recuerden lo que, como decía al principio, no nos detengamos en lo que no somos. Miremos lo que somos. Ya estamos ahí. Vamos a vivir la fe partiendo de la responsabilidad que nos toca como padres, que es Sí, atender eso. Tampoco es que lo voy a soltar, porque ya claro. estoy dejando de ser padre. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo transmito mi fe? No es la misma que como yo transmito la clase cuando estoy en un salón de clase. No es lo mismo, el que está hablando de mi hijo, estoy hablando de una persona que depende de mí, estoy hablando de Claro. un ser humano que no Es tiene total conciencia responsabilidad. Sí, sí, sí. de lo que está haciendo, pero va adquiriendo información. Los niños son esponjas y la misa hay que llevarlos a misa. Amén. Buenísimo. Buenísimo. No, sí, 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 la verdad, totalmente. Muy, muy enriquecedor esa exhortación. Gracias, Juan Pablo. Muy, muy enriquecedor. Pues mira, ya para ir terminando, ya casi llevamos una hora, ya llevamos 50 minutos que se han ido y me he deleitado realmente en todo esto que has compartido. Para ir terminando, nada más vamos a ir abordando algunas cosas de la vida práctica. ¿Qué hábito consideras que ha mejorado tu vida? No importa en qué temporada de tu vida lo has practicado, pero ¿qué hábito en general, puede ser espiritual o de vida, ha mejorado, ha mejorado tu vida? Algo que ha mejorado bastante el tema de la oración es levantarme y no hacer nada que no sea orar primero. Es decir, Ah, no wow. es déjame escuchar música, déjame escuchar noticias. No. O sea, incluso me siento tan vacío si lo primero que no escucho en las mañanas es una oración, ya sea con la aplicación de Rezando Voy, ahora con la aplicación que tenemos de Éxodo 90, la reflexión, o los laudes en la mañana, el rezo de los salmos. Pero incorporar eso como parte elemental, como la primera gasolina, el primer empuje, es elemental. Eso es lo primero. Lo segundo, no faltar a Perfecto. misa. No faltar a misa. Mm. Yo justifiqué mucho faltar a misa por el tema cultural. Y eso ha sido un error. Lo que me creo fue más vacío. Hay que ir a misa aunque no sepa qué voy a buscar. Aunque sea en inglés o en español, no importa. Hay que ir a misa. Y listo. Y lo tercero, y es siempre tener una organización, una estructura de lo que me toca hacer y ubicarme en un tiempo, en un espacio. ¿Puedo hacerlo ahora o no? Ser consciente y orar mucho porque papá Dios nos ilumina Amén. cuando lo buscamos. Él sabe todo lo que está pasando, pero no hay nada. Ese ejercicio mental de querer buscar a Dios es lo que nos permite también escuchar a Dios. Wow, wow, wow. Sí, perfecto. Como hacer ese espacio, ¿no? Para poder escuchar su voz, hacer ese espacio intencional con estos ejercicios, para poder escuchar su voz. Y bueno, la siguiente pregunta era, o es, ¿qué haces cuando debes tomar una decisión trascendental en tu vida? ¿Cómo lo manejas tú como jefe de hogar, como esposo? ¿Cómo manejas esos momentos cuando tienes que tomar una decisión fuerte? Y eso puede también incorporarse a la pregunta anterior de cómo he crecido, qué hábitos he cambiado. Eso fue un hábito también. Desde que yo entré al seminario, yo he sido muy independiente. Hasta después que salí del seminario, he vivido una vida muy individual. Casarme y tener que compartir todo, incluso las conversaciones, es un reto. No te digo que fue, no, todavía es un reto. Entonces, lo primero que hago cuando tengo es orar. Orar. Orar para ver si vale la pena hacerlo.
vale la pena llevar a cabo lo que estoy pensando. Si yo creo que después de la oración hay que hacerlo o lo puedo hacer, no pensar que lo puedo hacer sin mi esposa. Wow, man. No, mira, es peor si lo descubre. Entonces, aunque sea algo que uno vaya a trabajarlo individual. Claro, claro. Pero es peor porque la carga que viene va a ser más negativa. Entonces, es más saludable. En inglés dicen friendly. Es más, incluso no tiene nada que ver con honestidad. La carga es más suave cuando se lleva entre dos. Amén, sí. Y compartirlo y tomar la decisión. Claro, ya yo decidí, no di que lo voy a hacer en cuanto que ya vamos a ejecutarlo, no. Ya lloré con Dios para ver si vale la pena llevar a cabo ese cambio. Entonces después, para ver su ejecución ahí, que lo converso. Cómo se va a ejecutar, si realmente hay que ejecutarlo, si se va a quedar en ideas, si requiere más oración, entonces ya ahí se hace con la pareja. Amén. Ahí entonces entra ese segundo elemento, la pareja. Y ahí ya se toma la decisión. Pero nunca. Perfecto. No. Sí. Creo que es muy sabio eso. Sí. Nunca solo. Y ya para terminar, ¿qué es con algo que estás luchando actualmente? Actualmente, bueno, yo tengo una lucha ahora mismo interesantísima que es, yo me estoy intentando integrar a la iglesia y a pesar de mi experiencia de fe, de mi vida religiosa activa, católica, de mi conocimiento de la doctrina, el idioma es algo que estoy luchando y orando bastante porque son nuevos conceptos, son nuevos tecnicismos, Sí. una terminología totalmente extraña para mí. Soy parte ahora yo de atrevido, me puse a disposición de mi párroco de quererlo ayudar en algo del altar, en liturgia, y él me dice, no, según tu perfil yo prefiero que tú me ayudes con la formación de adultos, a coordinar ese grupo. Y yo pensando que era algo, nada, vamos a hablar un poco de fe. Cuando ya yo he ido a 2 reuniones de oyentes, digo, ¿en qué me he metido? Ay, madre del verbo. Entonces sí, eso es algo que estoy... No, y no lo quiero dejar. No lo quiero dejar porque es un miedo. Y no quiero... Entonces, si lo dejo, no voy a aprender. Es lo primero. Claro, y no voy a conocer... zona, ¿no? Sí, y tampoco voy a retarme. No voy a retarme el tema lingüístico. También el otro tema es que va combinado con eso, es el tema que estoy aplicando por el diaconado permanente, pero es un tema más de dos. El diaconado permanente es un tema de pareja. Entonces es uno que requiere mucha oración. Y le pido a todo el que esté escuchando esto, a ti David también, mucha oración. No porque yo llegue a ser diácono, sino porque Dios me dé la sabiduría de entender si es lo que yo tengo que hacer ahora. Que es distinto. Yo no quiero llegar ni entrar. Lo que quiero es entender a través del discernimiento y la oración de la gente si realmente esto es lo que me corresponde hacer ahora. Entonces son los 2 retos que ahora mismo tengo sobre el tapete trabajando. Wow, no, pues adelante firme, y claro que sí, te vamos a acompañar con nuestras oraciones para que el Espíritu Santo te vaya iluminando, te vaya guiando, y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a poner la certeza de cuál es realmente o qué es lo que el Señor quiere de manera concreta para ti, para tu llamado específicamente. Amén. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. No sé si quieres agregar algo más. La verdad que súper agradecido, súper contento con esta entrevista, estas joyas que aventaste. Y pues obviamente sé que hay muchísimo más. Ojalá que en algún punto podamos volver a juntarnos y conversar más. Tenía por ahí una pregunta, pero ya ni la hice porque me supongo, te iba a preguntar que quién es tu santo favorito, pero no sé si me supongo que San Agustín, que lo mencionaste muchísimo. San Agustín y San Francisco de Sales, pero San Agustín es mi patrón número 1. Wow. Estaría buenísimo que después nos dieras ahí una, no sé si un tipo clasecita, algo acerca de San Agustín. Una vez yo escuché un audio de lo de las confesiones de San Agustín. No estaba completo el audio que descargué, pero me quedé picado. Buenísimo. Entonces, no, pues nada. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por este tiempo, por ese espacio, y gracias por lo que has compartido. Sé que
va a ser de mucho valor para los que lo escuchan, especialmente a los hombres, a los esposos. Gracias a ti por esta oportunidad. Increíble, uno crece mucho y se siente más real cuando uno tiene que compartir lo que ha vivido con mucha honestidad y, como dice este segmento, con el corazón desnudo. Sí, no, pues muchísimas gracias, porque creo que eso hace falta. Yo lo he dicho en el grupo de Éxodo. Para mí esta parte de tener este espacio de hombres, eso es lo que hace falta. O sea, porque sí, hace falta el decir, hay otros hombres que también están buscando la santidad, están buscando, obviamente no ser perfectos, y nunca vamos a llegar a ser perfectos aquí en la tierra, pero que al menos estamos intentando y caminar detrás del resucitado, ¿no? Entonces, para mí es inspirador, es súper alivianador, increíble, muy bueno. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por tu tiempo. Y nada, pues no sé si quieres decir algo. No, simplemente te agradezco nuevamente y seguirle sugiriendo 2 procesos en mi vida que me han ayudado bastante. Es reconocer cuando uno necesita ayuda. Cuando necesita terapia, hay que reconocerlo y hay que buscar ayuda. Pero también la terapia no va sola, sino hay una guía espiritual. Busque una persona que lo pueda acompañar espiritualmente, porque el espíritu también necesita crecimiento junto con la mente. Así que las 2 van de la mano, y más si viven en pareja. Amén. Sí, buenísimo. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra conversación de Corazones Desnudos. Así que gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos.